buenas noches, estimados hermanos, amigos. Iniciamos con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Venimos viendo, haciendo un recorrido por la historia, pero hemos hecho una pausa para hablar un poco sobre crítica textual. Hemos visto algo de sus inicios, de su importancia, por qué es importante la crítica textual. También vimos los testigos fieles o los testigos en relación a la crítica textual y seguimos avanzando. El profesor Joel Sarman nos viene a traer una explicación para hoy, un poco de la historia y también, si alcanzamos en el tiempo, pues esa pregunta que varios de los oyentes nos han escrito, ya sea por Facebook o por WhatsApp, y es si las versiones que tenemos de la Biblia en español pues son las más adecuadas. Agradecemos de nuevo a Joel Sarman, que nos enseña, nos explica y nos lleva pues en estos conocimientos particulares. Buenas noches, Joel. Muy buenas noches. ¿Seguimos entonces, Joel? Sí, ok. Entonces, como estabas explicando, queremos seguir hablando de la crítica textual y cubrir tres áreas. La primera es pues la historia de cómo se desarrolló un poco más, porque esa es la mejor forma de entender cualquier cosa, es estudiando pues de dónde vino y cómo la desarrollaron y para qué. Luego vamos a hablar un poco de las teorías de varias. Hay tres formas básicas de llegar hacia la crítica textual y mirar los testigos y hacer lo que es la crítica textual. Y al final queremos hablar de las traducciones, de las mayores traducciones al español. No conozco mucho de ellas, pero conocemos algo de ellas. Entonces vamos a hablar de ellas y para qué sirven y cómo se relacionan a la crítica textual. Entonces, empezando con la historia. Notemos que en la antigüedad leían manuscritos, no leían libros imprimidos, leían manuscritos, es decir, escritos a mano. Y conocían, todos los que leían conocían algo de los errores que se cometía cada vez que se copiaba un libro a mano, pero no desarrollaron una crítica textual en la forma que lo han hecho la gente en la actualidad, ¿sí? En tiempos más modernos, porque la crítica textual es una disciplina y no tenían todas las bases para hacer una disciplina acerca de eso en la antigüedad. Por ejemplo, Orígenes famosamente compiló un libro, una Biblia, con 6 versiones paralelas del Antiguo Testamento, que le llamó la Hexapla. ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo porque no entendía bien el hebreo. Había estudiado algo de hebreo con los rabinos de Alejandría y sabía algo del hebreo, pero no lo dominaba bien. Y él buscaba algunas cosas. Una cosa que buscaba era entender los nombres en hebreo. ¿Por qué? Porque tienen significado. Él leía hebreos y dice ahí Melquisedec, rey de la justicia, ¿sí? Entonces, y dice, es el rey de Salem, rey de la paz. Entonces él veía que el autor del libro de los Hebreos, pues usaba los nombres en hebreo de los lugares y los personajes del Antiguo Testamento para explicar significados y manejar así la interpretación. Eso es lo que quería hacer también Orígenes. Y para eso él compiló un libro que tenía 6 versiones paralelas para estudiar. Así, él buscaba también determinar el texto original de la Septuaginta, no del hebreo, pero de la Septuaginta en griego, con el respaldo del hebreo, porque él creía que la Septuaginta era inspirada. Y por eso buscó, pues, si hay problemas textuales en la Septuaginta, ¿qué hago? Bueno, voy a ver el hebreo, a ver si me ayuda a saber cuál era la traducción inspirada de la Septuaginta. Eso era común. Agustín creyó que la Septuaginta era una versión inspirada y se lidió un poco con Jerónimo, porque Jerónimo dijo, no, la Septuaginta no es inspirada. Lo que es inspirado es el hebreo original y hay que traducir del hebreo. Pero no había realmente una conciencia de que están buscando el texto original, están buscando un texto pues común
el que más se usa en el tiempo en griego. Lo que no vemos en esos tiempos es una preocupación crítica con el original. Hacen copias, viven tranquilos con sus copias, saben que tienen variantes, pero no buscan coordinarlas entre sí. Sabemos que en esos tiempos proliferaron por consecuencia lecturas variantes. En el Renacimiento, después, muchos años después, en el Renacimiento surgió el humanismo por varias causas, y el humanismo buscó entender las grandes figuras del pasado, no como símbolos, sino como seres humanos con personalidades propias. Esto lleva a la investigación, por ejemplo, no de la filosofía como tal, pero de la filosofía específica de Platón. Si quieren saber no cuál es la filosofía correcta en el Renacimiento, ya están buscando, no, cuál es la filosofía que tenía Platón, cuál es la filosofía distinta de Aristóteles, que no era tanto lo que se hacía en las edades medias. Claro, se habla de eso, pero no están buscando con el mismo énfasis sobre la personalidad y el desarrollo personal del individual. Esto los lleva a investigar no simplemente la teología cristiana, sino la teología específica, por ejemplo, de Jerónimo o la del apóstol Pablo. Y hoy tenemos estudios que hacen eso. Buscan la teología del apóstol Pablo, la teología de Lucas, la teología de los escritos de Juan, etc. Además de simplemente la teología bíblica del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y así. Entonces esta búsqueda es de lo que es una persona del pasado, lleva un interés con las fuentes de donde emanan las aguas puras del original, por decirlo así. Y entonces, por ejemplo, en el Renacimiento tengo aquí las cartas de Jerónimo, dice un humanista. ¿Es una edición original la que tengo? Pues no, esto no es lo original. Entonces me pregunto, ¿quién lo copió? ¿Cómo busco lo que es el original? Quizás la copia fue armonizada cuando se copió, buscando hacer que el piedoso Jerónimo dijera cosas que todo católico medieval creía, y que yo como humanista del Renacimiento no creo que Jerónimo pudo creer, porque ya tengo más conciencia de la diferencia entre las edades. Eso es algo un poco más crítico. Es sospechar que un piadoso monje introdujo palabras en los libros de Jerónimo, y que yo, como humanista en el Renacimiento, sabiendo que esas cosas no se desarrollan hasta después, pues no creo que es original. Entonces, ahí se viene metiendo esa actitud crítica y entra más lentamente con los textos de la Biblia. ¿Por qué? Pues porque se trata con más reverencia la Biblia que las cartas de Jerónimo, y la piedad a veces nos dificulta ser sospechosos. No queremos sospechar de que de pronto le metieron algo, de pronto cometieron un error. Pues no nos gusta pensar así. Entonces eso entró un poco más lentamente. Pero entonces hablamos de Erasmo y el regreso de un texto griego para el Nuevo Testamento. Él puso un nuevo latín, una nueva versión del latín, y dijo, pues, ¿de dónde estoy sacando esto? Entonces publicó al lado un texto griego, de donde supuestamente tradujo. Y ese texto de Erasmo pues no fue crítico, pero se basó en pocos manuscritos, no tiene originales para todo el Nuevo Testamento, no tiene una ciencia cómo evaluar los manuscritos, pero es un texto inferior en términos del cuidado con el que se obtiene, pero que él usa y que viene a ser pues recibido, usado. No es lo óptimo, digamos, para propósitos de precisión, lo que publicó Erasmo, pero él no quiso precisión, él quiso solo respaldar su traducción al latín. Pero sí arranca con eso el impulso de recuperar el original. La gente dice, bueno, ¿y cuál es el original? Es impulsado por los reformadores. Ellos estudian la Biblia, obviamente, en sus idiomas originales. Es muy importante para la Reforma que hagan eso. Y Erasmo les dio el Nuevo Testamento en griego, les dio algo que podían comprar y podían usar. Y eso recupera cosas en la Reforma. Por ejemplo, estaban traduciendo la palabra en griego arrepentíos, la estaban traduciendo al latín como haced penitencia. Y entonces se perdió el concepto bíblico del arrepentimiento, y la Reforma lo recupera usando el griego original. Entonces,
fue importante para ellos seguir buscando los originales y asegurarse que el texto que tenían era el mejor. Entonces los eruditos quieren saber qué más se ha perdido, dónde están los originales, cómo vamos a reconstruir el texto. Porque una reforma es cuando se regresa a lo que fue la institución original, como dice John Owen. ¿Cuál fue la institución de la iglesia? Pues el Nuevo Testamento. Entonces buscan textos del Nuevo Testamento en griego. Entonces, esta es la época que hay algo de crítica, pero le llamamos la época precrítica, porque no han desarrollado la disciplina bien, están comenzando. Existe en ese tiempo una edición de la Biblia completa en hebreo y griego y latín de la Universidad de Salamanca, que le llaman la Biblia Poliglota Complutense. Tienen el hebreo y el latín paralelo, tienen el griego y el latín en el Nuevo Testamento paralelo, pero no se sabe qué manuscritos lo apoyan, de dónde tomaron sus bases para el hebreo y el griego. Entonces está también el Textus Receptus, que es el que básicamente elaboró Erasmo y luego redactó en varias ediciones, que viene a ser el que más se usa. Teodoro de Beza, también el que estudió con Calvino, anotó la cuarta edición del Textus Receptus. Es decir, el Textus Receptus se va desarrollando, entre más van entendiendo, más desarrollan el Textus Receptus. Y se hace a base de los rudimentos de lo que va a ser la crítica textual. El Textus Receptus es el que se usa para hacer las traducciones que se hacen en la Reforma a los idiomas vulgares, al alemán, al francés, al italiano, al inglés. Entonces, ahí está ese texto. La crítica textual científica arranca en el siglo XVIII. Es cuando se desarrollan métodos y controles para hacer el trabajo en forma más objetiva, para que se pueda evaluar y criticar, para que una persona no diga, no, es que me parece que esto es mejor. Pues dicen, pues, ¿cuáles son tus bases? O sea, ¿cuál es el argumento que dices que esto es mejor? ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo puedes evaluar un manuscrito? ¿Cómo puedes evaluar la letra que escribió una persona en el pasado? ¿Por qué piensas eso? Empiezan a poner métodos para controlar cómo se hace eso. También se lanzan a buscar manuscritos y verdaderamente desde el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, es decir, desde los 1800 hasta 1950, es cuando más se descubren, según entiendo yo, muchos manuscritos que hasta entonces no informaban el texto que se usaba, porque nadie los estaban, pues, perdidos, por decirlo así. ¿Hay una pregunta? Sí, tengo un par de preguntas de nuestros oyentes que hacen por el WhatsApp. La primera es, ¿de dónde se puede llegar a la conclusión de decir penitencia en lugar de arrepentimiento? Eso se debe en parte a la personalidad de Jerónimo, que es el que hace la traducción al latín, que si se recuerdan era muy dado al rigor y el moralismo. Y parte de eso es que no se distinguía. Hasta la Reforma no se distinguía, no se hacía la distinción entre lo que es la transformación de la vida cristiana y el deber, y la justificación, que es la declaración de que ya no estamos en hostilidad en cuanto a Dios, somos sus amigos, no somos sus enemigos, Él está por nosotros. No se distinguían esas cosas. Entonces, yo creo que Jerónimo estaba buscando pues darle fuerza para motivar a la gente. ¿Sí? Cuando Cristo dice arrepentíos, pues Él quiere que la gente piense, es que vamos a tomarlo en serio y afligirnos para realmente mostrar que estamos penitentes. Y creo que se relacionan en el latín la palabra arrepentimiento y la palabra penitencia. Son muy parecidos, si no estoy mal. No estoy seguro de eso, pero eso es lo que creo. La segunda la hace Iván, dice, muy buen programa, muchas gracias, pero pues ya. Muchas gracias por el programa. No tengo mucho conocimiento del tema.
¿qué significa o qué quiere o qué escritos reúne el Textus Receptus de Erasmo? Eso es difícil de saber, o sea, él tomó los textos que tenía a la mano, pero no hizo una búsqueda en todo el mundo de todas las copias del Nuevo Testamento para compararlas. Tomó lo que tenía, y hasta habían secciones del Nuevo Testamento que no tenía, y tuvo que traducir del latín al griego para suplir eso, como hablamos en la primera tertulia acerca de esto, de la crítica textual que hicimos. Pero entonces es difícil responder a esa pregunta, aunque parece que tiene muchas afinidades a lo que llamamos el texto mayoritario, o el texto que se relaciona con los que copiaban en Constantinopla después del X siglo. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en el siglo XVIII están formando métodos y controles, están buscando empiezan a buscar manuscritos, aunque en realidad es más del siglo XIX y siglo XX cuando se descubren los manuscritos más antiguos que ahora tenemos, y en que muchos suelen poner mucha confianza. Es en este tiempo que el Textus Receptus empieza a desprestigiar, ¿sí? Porque se da cuenta la gente buscando otros manuscritos que pues hay otras variantes, hay manuscritos que vienen de tiempos más antiguos. ¿Será que el Textus Receptus es de pronto no el mejor? ¿Sí? Entonces eso es lo que empieza a aparecer. En estos años se elaboran cánones de crítica textual. Voy a dar unos ejemplos de estos cánones que usan para la crítica textual. O sea, estas son como guías para uno que está haciendo crítica textual, que se han dado cuenta a través de los tiempos que estas son buenas reglas. O sea, no hay que siempre seguirlas, pero son buenas reglas como de buen consejo en la crítica textual. Una es esta. En general, la lectura breve se prefiere a la lectura larga. Es decir, si hay una lectura de 2 palabras y hay otra lectura que le pone 3 o 4 palabras, se debe preferir la de 2 en general. ¿Por qué? Porque un escriba suele añadir más que omitir. Un escriba puede omitir, pero es más probable, es más humano que una persona que está copiando añada a que quite. Nadie le quiere quitar además a la palabra de Dios. Si los escribas están copiando, no vayan a quitar algo. Pero a veces sí podían añadir cosas. Añadían cosas porque a veces un escriba escribía arriba de la línea una explicación. Yo creo que esto quiere decir esto. Y luego otro lo copiaba y no lo quería quitar. Entonces lo incluía, ¿sí? O a veces pues leían algo y como todos podemos hacer, pues suplimos algunas palabras más. A veces hacemos eso. Si tú te das cuenta a veces cuando están leyendo en la iglesia y una persona está leyendo en voz alta y tú estás siguiendo en tu copia de la Biblia, a veces dicen algo distinto, ¿sí? Hacemos esos errores. Los escribas también lo hacían. Y el impulso parece ser que suelen agregar más que quitar. Entonces por eso tienen esa regla. Otra regla es, en general, la lectura difícil se prefiere a la lectura fácil, ¿sí? Es decir, si tienes un pasaje que la variante tiene menos sentido y hay otra que le da más sentido, es bueno preferir la de menos sentido. ¿Por qué? Pues porque lo más natural es copiar y tratar de hacer que tenga sentido, ¿sí? Que tenga razón. Y el impulso natural es de hacer las cosas más fácil de entender. Entonces está leyendo un escriba, ve algo, dice, y se le da por mejorarlo, o escribe algo arriba que lo mejora y lo incluyen cuando lo copian después. Si tú lees algo inusual, puede que lo leas como algo más usual y lo hagas en tu mente, aunque estés viendo las palabras y todo. Y el que copia hace lo mismo. A veces habían quienes armonizaban lo que copiaban, ¿sí? Y pulían así el texto. Ven que dice en Lucas, benditos los pobres,
¿sí? Y no dice bendito los pobres en espíritu, que solían hacer a veces. Bendito los pobres en espíritu en Lucas, dicen, porque están acostumbrados a lo que dice en Mateo. Y pulían así el texto, o sea, lo hacían más fácil. Y entonces la crítica textual dice, pues de pronto lo que era original era algo más difícil y como lo trató de mejorar un escriba. Por otro lado, también dice que se debe preferir la lectura más larga. Sí, existen palabras similares entre algo que se pudo haber cortado, es decir, viendo algo parecido, el ojo del escriba saltó de un renglón al otro y se pasó de una palabra a una línea y la dejó por fuera. Y entonces en ese caso, pues si hay algo paralelo así, de pronto la lectura más larga es mejor. O si la lectura corta no concuerda con el estilo del autor, y eso es muy avanzado, ¿sí? Hay que saber escribir, leer el griego muy bien para pues discernir el estilo del autor, pero eso es lo que buscan hacer los críticos textuales, tener ese tipo de dominio del griego. Entonces, así se elaboran los cánones de crítica textual, son cosas así, que son como consejos con sabiduría acumulada de cómo evaluar una variante. Entonces eso nos muestra que uno que se mete a eso, que es algo que pues yo no domino, pero alguien que sí hace eso, pues tiene que desarrollar mucho conocimiento del estilo, de cómo se hacen las cosas, de cómo suelen tomar las decisiones el que copió este manuscrito y este otro, y forman en esa forma opiniones que son sobre las cuales con estos cánones y estos controles buscan hacer argumentos con algo de objetividad. Bueno, eso en cuanto a la historia, eso se desarrolla en el siglo XVIII y luego se coleccionan manuscritos y entonces hoy ha avanzado mucho la crítica textual porque han desarrollado mucho pensamiento y obtenido muchos manuscritos. Muy bien, cambiando un poco el tema. ¿Hay una pregunta? Sí, hay una pregunta que nos hace desde el WhatsApp. Nos preguntan, ¿cuál es la iniciativa o la motivación para empezar a hacer crítica textual? En la búsqueda de los originales. La motivación viene en la Reforma. ¿Sí? El Renacimiento busca pues los escritos originales de la persona. La Reforma busca el original porque es la palabra de Dios y porque estamos predicando ahora con exégesis más rigurosa y entonces queremos tener todas las palabras bien. La crítica textual es un impulso de buscar las palabras exactas porque creemos en la inspiración verbal y plena de la Escritura. Cuando Joel nos va explicando de las palabras que se fueron dando y digamos estos cánones o estas reglas que se dan para la crítica textual, esto es digamos el deseo, la motivación de esto es tratar de entender o mirar que el original, o sea, acercarnos más al pensamiento original, ¿verdad? Sí, es el deseo de estas reglas que hace la crítica textual, igual, ¿verdad? Ahora, se puede decir que no todos los que hacen la crítica textual hoy están buscando el original porque creen en su inspiración, pero son académicos. Y entonces, por amor a lo que hacen académicamente, quieren tener lo más original posible y eso se controla en forma académica. Eso a veces es difícil para los cristianos evaluar si no tienen ningún trasfondo en lo que es el mundo académico y cómo se hacen las cosas ahí. Y hoy la academia pues tiene muchas locuras, ¿verdad? De ahí emanan las cosas más raras de nuestra cultura en el día de hoy. Pero también tiene mucho, o sea, el hecho de que tenemos buenos puentes que se diseñan por buenos ingenieros que hacen esa cosa, es parte de una disciplina muy rigurosa
de los que buscan hacer sus cosas en la mejor forma posible, porque entienden la importancia de eso, tienen un amor por la ingeniería, por el buen diseño y todo eso. Y eso también existe en el mundo de la crítica textual. Tenemos otra pregunta. Arlington pregunta desde el chat de la iglesia: ¿cómo se puede comprobar esos cánones? Es decir, por ejemplo, ¿cómo se comprueba que un escriba era más proclive a añadir que quitar? Hablo como abogado del diablo, porque según los defensores del Textus Receptus, estos cánones son arbitrarios o que buscan defender el tipo de texto alejandrino. Sí, eso yo creo, pues no me quiero meter en muchas controversias con los que no están de acuerdo con la crítica textual como comúnmente, pues lo aceptamos en casi todos los seminarios evangélicos y todo eso. Pero yo creo que parte de eso, me parece, es simplemente un desconocer de cómo es el proceso académico. Si alguien sale con una de estas cosas y lo publica, pues no hay un impulso de protegerlo a personas. Si alguien puede descomprobar lo que él está diciendo, lee su ensayo en un artículo, lee su artículo en un periódico académico y dice, no, esto no puede hacer y no puede ser así, y busca refutarlo, ¿sí? Entonces eso se disputa sí a nivel académico, pero si la gente desconoce eso o entra simplemente sospechoso de todo lo que hace, ¿sí? O sea, por principio entra sospechoso y vamos a buscar lo que está mal con eso. Yo creo que es por eso que se dan esas cosas. En mi experiencia, es lo que observo, que no quiero decir, o sea, cosas fuertes, no quiero entrar en polémicas. Si la gente quiere aceptar la crítica textual y solo usar el Textus Receptus, está bien que lo haga. El problema es cuando tratan de crear controversias con lo demás, y eso es lo que no quiero hacer, porque no me parece una pérdida de tiempo. O sea, investiguemos cómo son las cosas, qué es lo que hacen, y así evaluemos. Existe una realidad, y la realidad es que la crítica textual, digamos, ha aportado al cristianismo, ha aportado, digámoslo así, a tener más claridad de lo que dice el texto en realidad, ¿cierto? Pero tratando de entender un poco la pregunta de Arlington para nuestros oyentes, cuando Arlington dice, ¿cómo se comprueba que un escriba era más proclive a añadir o quitar? Hablo como abogado del diablo porque según los defensores del Textus Receptus, para los oyentes, de los que no saben, digamos que hay una corriente de hermanos que tal vez con buenas intenciones creen que, digamos, el Textus Receptus es lo único, o no sé si decir lo único, digamos, lo más confiable, ¿verdad? Y que hay otro que es el texto alejandrino. Pero que no es, o sea, no hay simplemente dos textos, así es una cosa. Para responder un poco más a la pregunta, ¿cómo se comprueba? Pues no se comprueba. Uno de los puntos que yo quiero hacer es que la crítica textual es una disciplina académica que requiere bastante nivel para poder hacer y para poder evaluar. Yo no puedo comprobar eso porque yo no tengo la capacitación, yo no leo suficientemente bien el griego para poder entrar y evaluar eso. Yo sí puedo leer inglés bastante bien, y yo sé que cuando uno lee una carta de una persona, ¿verdad?, escrita a mano, pues hay indicaciones de la personalidad en el cuidado con el que escribe, en la falta de errores con el que, o la muchedumbre de errores con el que escribe la persona. Ellos hacen eso a ese nivel con esas cosas, pero yo no lo puedo comprobar porque uno necesita un doctorado en esas cosas para manejarlas bien. Ahora, la otra cosa, Joel, no sé usted qué opina de esto,
pero también es la intencionalidad de la labor. Es decir, el texto, la crítica textual es una ciencia. Como ciencia, entonces busca ser medible. Al buscar ser medible, busca el método y la lógica. Entonces yo no estoy tan seguro que la crítica textual esté buscando favorecer algún escrito. No creo que esa sea su intencionalidad, porque la intencionalidad es determinar el escrito. Sí. En eso tienes razón, o sea, esa es la intencionalidad. Ahora, no hay que exagerar sus cualidades científicas. Es una disciplina, entonces le entra método y rigor, pero también es una disciplina acerca del ser humano con mucha parte que tiene que ver con cómo son los seres humanos, o sea, que no es medible científicamente, no hay un aparato que mide eso, sí, eso es lo que entiende el ser humano, como entiende cuando lee el significado de un poema, algo así. Pero al ser de esa naturaleza, entonces la crítica textual no entra, digamos, en empezar a decir, este sí, yo creo que este es el que es y el resto es malo porque yo lo creo, sino que simplemente dice, analicemos esto, utilicemos el método y lo que diga el método, sea que el método sea falible o no sea falible, porque obviamente es falible, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una condición humana, sino que lo que yo me refiero es que no le interesa entrar en determinar a priori, sino que es a posteriori en relación al método. Y ahí es donde entra de pronto otras personas dicen no, entran de una vez diciendo está mal, porque está mal, por esto y esto está mal, de una vez, ¿sí me hago entender? Pero al ser una ciencia en sí misma, entonces no está buscando ese tipo de cosas, sino simplemente tratando de interpretar o de buscar una claridad en el texto mismo, ¿no? Sí, ahí yo creo que los que acusan a los que hacen la crítica textual de estar buscando, sí, quitarle la deidad de Dios y apoyar el diablo y esto, el otro, de pronto están proyectando lo que ellos hacen sobre algo que no entienden. Porque sí, o sea, no les importa a ellos que sea un texto o el otro. Sí, exacto. Encontrar resultados que puedan decir esto es fiable, ¿sí? Si otros miran el trabajo que yo hago, ellos van a decir, ese hizo el trabajo bien, si consideró todo, si tiene un buen argumento, eso me parece legítimo. Bueno, seguimos entonces. Edwin nos escribe lo siguiente: creo que si bien no se puede decir que se acierta sin error, lo que pasa es que las probabilidades apuntan más a los cánones, pero no se ha afirmado que es 100% seguro. Pero si se sigue, hay más probabilidad de acertar que errar. Eso está muy bien dicho, sí. Y eso a veces es lo que hace incómodo a la gente. Quieren algo 100% cierto, pero así no son las cosas que estudiamos en la vida y así no ha hecho Dios el mundo de los seres humanos. Si fuéramos 100% científicos, sería un mundo, yo creo, de máquinas, solo cosas cantidades, sin cualidades. Quizás allí el ingeniero pues dispute conmigo, pero pues así me parece a mí. Entonces hay todo lo que es las humanidades, la literatura, la poesía, el arte, todo eso tiene una subjetividad que es parte de lo que hace lo que es y es bueno, es parte de su riqueza. Y en la crítica textual entra eso. Edwin nos sigue diciendo, en esto no hay certezas, pero sí hay probabilidades. Sí. O sea, se puede hacer aún así un argumento acerca de cómo son. Y eso es lo que buscan hacer los cánones. ¿Por qué? Porque observan y después de observar forman como proverbios. Muy bien. Leonel hace una pregunta. ¿Quiénes son los que más se han preocupado por la crítica textual? ¿Los herejes o los incrédulos o los mismos cristianos?
No sé, y no sé qué importa. Yo no estoy buscando un cristiano que me haga una buena crítica textual. Cuando yo voy al hospital, no estoy buscando un cristiano, estoy buscando un buen cirujano. Aunque sea musulmán, aunque sea ateo, que sea bueno para la cirugía. En la crítica textual, yo estoy buscando un buen crítico textual. El hermano Helber es un buen cristiano, yo tengo mucha confianza en él y él puede ser mi pastor y todo eso, pero ¿sabes qué? Si no sabe griego y si no lo domina bien, no puede ser un buen crítico textual, entonces no lo quiero. Para eso, si hay un musulmán que domina bien el griego y sabe hacerlo y entiende lo que se está haciendo y conoce la disciplina, quiero que él sea el que me guíe en esas cosas. Así respondo a eso, quizás demasiado fuerte, pero... Es que tal vez la concepción de la crítica que se puede tener es la idea de pensar que la crítica textual es como la homilética o algo así. Sí, ¿Sí me van a entender? Es como pensar que es una cuestión que es parte de la eclesiología y que es como la homilética como una cuestión de predicar, cuando la crítica textual es una disciplina, como dice Joel. Otros dicen que es como una ciencia, aunque bueno, los términos son intercambiables en muchos casos, que necesita una practicidad académica y que necesita pues unos estudios particulares donde se entran a observar los textos para comparar, para asimilar y para llevar a ver qué es lo que más se acerca al original. Pero eso es independiente, ¿cierto? Del grado de espiritualidad que tenga el especialista. Sí, como construir un edificio para congregarse la gente. ¿Una qué, perdón? Un edificio para donde se congreguen los cristianos. Para hacer eso, pues se busca un buen arquitecto y gente que sepa construir, y no la tienen que poner los cristianos, y no tienen que buscar comprar un edificio hecho por cristianos. Es parecido, es el mismo principio. Y ahí es donde está la problemática de muchas personas que de pronto critican o van en contra mejor de la crítica textual, y uno de sus argumentos es decir, esto no lo hacen cristianos, y no necesariamente tienen que ser cristianos, necesitan seres académicos, porque exacto, la crítica textual no es una situación de cómo ir a predicar un sermón, pero está la idea de que es así, está la idea. Sí, y ahí es donde entra la conciencia de las personas y dicen, no, esto lo está haciendo personas que son católicas, esto lo está haciendo personas que son de otra cosa, anglicanos, entonces no tienen mi misma fe, entonces me van a parcializar esto a un mal. Sí, tienes razón. Y ahí es donde se desarrolla el tema. Listo, Joel, vamos a hacer una pequeña pausa. Estimados hermanos, amigos, ya regresamos, por favor, muy atentos, bien recibidos sus comentarios, sus preguntas.